de el modelo Canvas y hicimos el ejemplo, un demo de una cafetería. Quiero mostrarles un breve ejemplo de cómo funciona. Bueno, lo hicieron bastante bien, la verdad, muchos de los proyectos que vi. Pero quería mostrarles un caso que se utilizó en la empresa que yo estaba anteriormente y que utilizamos el modelo Canvas para poder vender la idea y de una otra manera poder transmitirla y que esa idea llegue claramente hacia un grupo, un público de interés. La empresa donde trabajaba anteriormente de CEDAL, Corporación Ecuatoriana de Aluminio, no la del pelo, y nosotros vendíamos todo lo que era perfilería de aluminio. Entonces, justamente uno de los puntos que conversábamos en la clase pasada era si el Canvas me servía solamente para un nuevo negocio o si podía servirme para otras cosas más. Entonces, este ejemplo que voy a mostrar es netamente para un proyecto que se llamaba EPAC, Escuela Profesional de Alumineros de la marca CEDAL, o para CEDAL, eran las siglas. Y la idea era vender este concepto a una universidad para poder apalancar, y rápidamente voy a mostrar o visualizar cómo funcionó este Canvas para que y vean la utilidad. Bueno, ya lo vimos, pero igual quería ponerlo como ejemplo. El propuesta de valor era la Escuela de Profesionales de Alumineros CEDAL, EPAC. El sector de aluminio buscábamos que sea profesionalizado, buscábamos responsabilidad social, desarrollo y potencialización del conocimiento, sentirá que está estudiando una gran profesión, y financiamiento de equipos. Es decir, todo esto era la propuesta de valor para poder construir o para poder ofrecer a un segmento que son propietarios de taller y carpinteros de aluminio. Entonces la idea era, lo que se había detectado es que faltaba conocimiento, faltaba profesionalización en la instalación o en la elaboración de ciertos productos en ventanería que hemos detectado. Tanto ventanas y puertas de aluminio tenían un conocimiento tradicional, y la propuesta prácticamente estaba regado en que puedan ellos adquirir nuevos conocimientos, unas nuevas formas de ensamblar, pero aparte de ello puedan financiar equipos para perfeccionar su taller, y aparte, sumado a todo esto, iban a tener un aval por parte de una entidad educativa, el cual garantizaba que él pueda ejercer esta profesión y definitivamente mostrar al usuario final que él tiene el conocimiento y que hay una universidad y la empresa número 1 del mercado lo avalaba para poder instalar esos productos. Entonces, dentro de los canales para que él pueda acceder a este servicio, este beneficio, estaba la red de distribuidores de la compañía, una invitación directa hacia el propietario, al carpintero de aluminio, al vendedor a través de la web, redes sociales, mailing y SMS. Esos eran los canales. Luego se hablaba de poner un app, pero en ese entonces todavía no estaba estudiado el modelo del app. Luego, la forma como nos íbamos a relacionar o se va a relacionar el cliente con la propuesta de valores a través del vendedor, a través del área de mercadeo, quien manejaba y dirigía este proyecto, a través del distribuidor y a través de los capacitadores. Esos eran los 4 elementos pilares principales para poder relacionarse entre el cliente y la propuesta de valor. Las actividades y recursos claves: el principal recurso era la maquinaria para poder dictar los talleres, los perfiles de aluminio para poder ensamblar los sistemas de aluminio, el espacio físico, que para nosotros era un recurso clave que en ese entonces no lo teníamos y que buscábamos que sea a través de la universidad estatal, el capacitador, que no iba a ser alguien de la empresa, sino alguien de una entidad que pueda capacitar efectivamente, el material POP y personal de apoyo para poder llevar a cabo esta acción. La actividad clave era la web 2.0, o sea, la interacción a través de redes, selección del taller, selección de personal de apoyo y la difusión o la mercadotecnia para que se pueda llevar a cabo todo esto. De ahí, cuáles eran los recursos, los key partners o las asociaciones o proveedores claves para poder llevar esto adelante. Entonces teníamos a SICA, que ya habíamos llegado a un acuerdo donde ellos nos llevan a regalar el material para el ensamblado, para pegar o para poder colocar entre el vidrio y el aluminio y sellarlo. 3M, habíamos conversado con 3M sobre todo el equipo de protección personal. Strusa, que es una empresa que se encarga en la
instalación de sistemas de aluminio y que tienen mucho know-how, y aparte han instalado las principales obras en Ecuador, como el aeropuerto de Guayaquil, el aeropuerto de Quito, Banco La Previsora, el The Point, etcétera, 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 una infinidad de obras que han tenido. FOM, que es una empresa de equipos italiana que iba a financiar o que nos iba a otorgar los equipos para poder financiar directamente al cliente, y la Universidad de Guayaquil lo habíamos puesto como socio clave para poder llevar a cabo este proyecto. Los costos eran los equipos, materiales, personal, no leo la parte de ahí, y los ingresos iba a ser por patrocinio por parte de la CECAP. Me faltó poner el equipo partner de la CECAP, por parte de la CECAP, y venta de la perfilería y venta de equipos, que de una otra manera también íbamos a tener los ingresos por esa parte. Entonces, este proyecto se lo mostró, llegó una fase en el que ya iba a ser instaurado, ya estaba la normativa y todo, pero bueno, yo ya salí de la organización y no sé en qué quedó. Tengo entendido de que sí lo implementaron, no sé si lo implementaron, no he tenido contacto, pero esto fue una forma como el modelo Canvas nos ayudó a poder vender o promocionar una idea que teníamos. Entonces es muy, muy útil y realmente sirve muchísimo para cualquier tipo de idea que ustedes tengan. Entonces esa es la finalidad del Canvas y la idea del Canvas, de tratar de ayudarme en la venta de algo y que sea fácilmente de aterrizar en la cabeza o en la mente de la persona que lo está viendo. Ok, eso referente hasta la clase pasada, que de otra manera vimos estilos de management, vimos tema de liderazgo, vimos temas de no de toma de decisiones, sino forma de delegar, hablamos del poder, hablamos de la mente, de los 5 cerebros, de los 3 cerebros, perdón, los tipos de inteligencia, hablamos de la inteligencia emocional, y de una u otra forma nos centramos desde el punto de vista del management o de la persona como tal para que pueda manejar o liderar equipos de trabajo. La siguiente fase que vamos a ver, ya vamos a entrar netamente en la perspectiva de un director. Ya no lo vamos a ver como que soy el gerente de ventas, soy el gerente de marketing. No. Lo vamos a ver de una perspectiva de soy el director y soy el encargado de manejar toda una organización. Entiéndase presidente, entiéndase un CEO, entiéndase un gerente general, entiéndase un director general o un subgerente general. Entonces estamos hablando ya de la parte más arriba y de prácticamente el número 1 de la organización o uno de los líderes de la organización. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a ver un criterio global de una empresa de qué es lo que manejas en una dirección de una organización. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, yo no voy a poder visualizar lo que ustedes me escriban. Así que si alguien tiene una pregunta, una duda o algo, le pido de favor que desactive el micrófono y hable, o en su momento yo voy a preguntar, no me recuerdo todos los nombres, por ahí uno que otro del grupo, voy a tener activo el grupo acá para poder preguntar directamente, pero no voy a poder ver los mensajes, así que cualquier mensaje que ustedes pongan no lo voy a poder ver. Por favor, si alguien quiere participar, tome la palabra y participe y que sea interactivo. Esto ayudará mucho a la dinámica de la clase. Ok. Vamos a hablar un poco sobre la planificación estratégica. Esto para mí es lo más, es súper prioritario, muy importante dentro de una organización o que un director tiene que conocer y de otra manera aprender a manejarlo. Cuando hablamos de la planificación estratégica, nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Si se dan cuenta, vemos toda la parte superior, no vemos aquí departamentos, no veo aquí plan de marketing, plan de ventas, no veo absolutamente nada de eso, porque está por arriba de toda planificación de cada uno de los departamentos que cuenta una organización. ¿De dónde parte la planificación estratégica? Parte primeramente de los valores y la cultura de la organización, que eso también lo podemos considerar junto con la misión, visión y objetivos. Todo ese grupo, todo el franja azul que están visualizando, lo podemos considerar como la identidad corporativa. Cuando yo tengo claro mi identidad corporativa, significa que yo tengo trabajado la parte hacia adentro de mi organización. Es decir,
Hablábamos la clase pasada que la organización entrega una propuesta de valor hacia el consumidor. El consumidor, a través de esa propuesta de valor, al recibirla, estoy generando una satisfacción y a cambio obtengo una rentabilidad para la organización. Todo eso, para poder yo transmitir la propuesta de valor, yo tengo un modelo de negocio que me permite ejecutarlo o llevarlo a cabo. Cuando lo veo hacia adentro, porque eso hablamos empresa hacia afuera, cuando lo veo hacia adentro, es decir, casa hacia adentro, yo trabajo sobre la cultura y la filosofía corporativa. Esa cultura y filosofía corporativa que está compuesta por cultura, misión, visión, objetivos y valores, la suma de todo eso me permite tener una identidad. Esa identidad se convierte en la propuesta de valor para el empleado, para yo querer esa organización, para yo amar esa organización, para yo decir quiero trabajar en esa empresa. Entonces, esa suma o ese recuadro azul bien trabajado va a hacer que mi empleado se sienta a gusto donde está. Entonces, es la primera fase que se desarrolla y se trabaja. Tanto el desarrollo de la cultura como la filosofía para obtener una identidad corporativa. Es el primer paso que yo hago o que yo analizo, reviso cuando manejo una organización. Luego tenemos dos estructuras, que es el análisis externo y el análisis interno, que prácticamente es el análisis del entorno, donde me va a permitir a mí tomar diseño de opciones de estrategia gracias a esos análisis. Luego que yo tengo el diseño y la estructura estratégica que yo voy a manejar, yo hago una evaluación de la selección de las diferentes estrategias y luego tengo algo que se llama la implementación estratégica, que es cuando pongo en marcha y ejecuto para que la organización de ahí en adelante pueda empezar a planificar. Entonces, yo hago esta planificación estratégica para que los demás departamentos puedan planificar. Entonces, a esto le llamamos suprametas, o cualquier meta que salga o objetivo que salga de aquí, le llamamos la suprameta o el desarrollo estratégico de toda la organización, el cual se convierten en iniciativas estratégicas. Entonces, esta parte es lo más fundamental, porque si yo no tengo desarrollado y estructurado esto, difícilmente el resto de departamentos tienen a dónde anclarse para trabajar o para poder desarrollar, ¿sí?, sus planes de acción. Entonces, esta parte es bastante importante, y que sobre todo, más allá del diseño, de cómo es que tengan claro que la parte de azul es lo que yo tengo que empezar a desarrollar sí o sí. No importa si soy una pyme, no importa si soy una mediana empresa, no importa si soy una gran empresa, no importa si soy una multi o transnacional. Todas, absolutamente todas, tienen que tener desarrollada su identidad corporativa. Bien. Más o menos, estoy cogiendo aquí ejemplos de dos departamentos, aquí pueden ser cualquiera, para que tengan una idea de cómo nace o cómo funciona el planteamiento estratégico. Al lado izquierdo, donde inicia todo, vemos que partimos de un análisis de la situación, luego tenemos un diagnóstico de la situación, objetivos corporativos, estrategia corporativa, plan de acción, presupuesto global, balance y cuentas de explotación de previsiones. Es decir, ese es el plan estratégico corporativo de toda la empresa, ¿sí? De toda la organización. Ahora, ¿qué pasa cuando ya viene el resto de departamentos? Hablamos de producción, hablamos de logística, hablamos de marketing, hablamos de ventas, hablamos de todos ellos, ¿sí? De dónde ellos se anclan para planificar o empezar a desarrollar su plan estratégico o plan de acción de la organización, porque de alguna parte tienen que anclarse ya para poder desarrollarlo. Entonces, cuando yo hago la planificación estratégica y tengo las estrategias corporativas o la estrategia de la organización global, de esta parte de estrategias corporativas, el resto de departamentos se anclan para planificar. Entonces, en el caso, aquí puse como ejemplo el plan de mercadeo, vemos que de la estrategia corporativa nacen los objetivos de marketing. ¿Qué pasa si es el departamento financiero? De las estrategias corporativas nace el objetivo financiero. ¿Qué pasa con el de producción? De la estrategia corporativa nace el objetivo productivo.
todos los departamentos se anclan de la estrategia corporativa. Por eso la estrategia corporativa tiene un nombre o cambia el nombre muchas veces como iniciativa estratégica, porque se convierte en la meta que los demás departamentos tienen que anclarse para poder conseguirlos y van a plantear objetivos para alcanzar esa estrategia. ¿Sí? No sé si me siguen. No sé si me hago entender perfectamente. Si alguien tiene una duda, por favor, hágamela ahora, porque si no, más adelante se va a revolcar como que fuera en la nieve. Entonces, si hay alguna duda, por favor, plantéenmela en este momento para discutirla o aclararla. O si se me escuchó, porque también puede haber sido que no se me entendió nada. Profe, yo tengo una consulta. Le saludo a Mario. Buenas noches. Mario, ¿cómo vas? Tengo en la estrategia corporativa, básicamente, o sea, no es que sale solamente del gerente general o exclusivamente sale del gerente general. Porque al final, muy buena pregunta. entiendo, gráfico, el plan de marketing sale también de la estrategia corporativa porque es un objetivo de marketing, entendí, bueno, más o menos el gráfico, ¿no? No, a ver. Ya, muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta para formular dos aristas y de pronto ir desplegando? Bien. Cuando hablo del plan estratégico o de planificación estratégica, normalmente hay una reunión de equipo de trabajo donde está cada uno de los integrantes de las áreas. ¿Ya? Si no hay un staff de dirección y hay un staff de gerencias, normalmente los gerentes son los que van a la reunión de planificación estratégica. Una reunión de planificación estratégica normalmente te está durando entre 3 a 4 días, dependiendo de la magnitud de la organización. Puede ser que tome 2 días como mínimo, máximo pueden ser 6 o 5 días, 5 o 6 días. Dependerá mucho de cómo estén manejando y cómo se esté controlando o llevando a cabo la planificación, pero normalmente son largas. Son varios días en el cual se hacen seguimiento y revisión porque ves de todos los departamentos el análisis de la situación y el diagnóstico de la situación. Absolutamente todos. Ves las previsiones de mercado, ves las previsiones de ventas, ves las previsiones financieras. Absolutamente todos. Entonces, el plan estratégico que es encargado de pulirlo y de tenerlo alineado por parte de la gerencia general o de la dirección general, nace de una reunión de equipo de trabajo que está conformado por todos los gerentes de los departamentos. ¿Ya? Entonces, eso es el primer cuestionamiento, ejemplo, en este caso, dado, ¿no? Sí, dígame, alguien por ejemplo, ingeniero, digamos que, sí, yo, Mario, por ejemplo, en este tema, en esta coyuntura que estamos teniendo a nivel del mercado, a nivel mundial, las estrategias que se tenían a inicios del 2020, obviamente este comité, sí, cambia totalmente. Claro. O sea, hoy, si quiero ponerme yo como gerente general, o sea, hoy yo debería replantear con mis gerentes de la compañía, o hacer un comité y decir, ok, señores, ¿cómo vamos a plantear? Y aquí se viró todo, esto está para 2-3 meses más, y ¿cómo replanteamos? Más o menos haciendo. ¿Cómo sobrevivir? Exacto. Es correcto. Eso se encarga el director general, de poder coger y decir, en este caso, en esta coyuntura que estamos actualmente, es correcto. Llamo a todo mi staff, mi equipo de trabajo y de otra manera con los gerentes empezamos a diagnosticar y ver qué es lo que vamos a hacer, sobre todo para salvar o no salvar el año, para ver cómo sobrevivo y cómo acabo el año, porque lo que está pasando realmente va a botar pérdidas a muchas organizaciones. Pero efectivamente de ahí nace el plan estratégico nuevamente o el replanteamiento estratégico. Por eso no lo ves por área focalizado, lo ves como una estrategia global. Tú puedes decir que el objetivo global es crecer en ventas, mantenerme en ventas o no perder por debajo de tal porcentaje. Ese puede ser el objetivo corporativo. Y las estrategias corporativas va a ser un lineamiento de cada una de las empresas y puedo yo arrojar y decir, lanzar un nuevo producto, mantener las inversiones actuales, desarrollar préstamos con nuevas entidades financieras o refinanciar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esas vendrían a ser las estrategias corporativas, ¿sí? Entonces, de esas estrategias corporativas, macro estrategias corporativas, viene el plan departamental de cada uno, el cual ven los objetivos supremos
y dicen de esos objetivos, perdón, de esas estrategias supremas que han planteado en la organización, a cuáles yo me voy a enganchar para conseguir mis objetivos o desarrollar mis objetivos y nuevamente plasmar la estrategia del departamento, el plan de acción del departamento y el presupuesto del departamento. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la planificación, de que el director tiene que tener claro que yo desarrollo un macro plan, pero no es micro, no estoy viendo en detalles, no estoy viendo, por ejemplo, si yo hablo de crecimiento de ventas y apertura de mercados como una parte estratégica corporativa, voy a aperturar mercados, 2 en Guayaquil y 1 en Quito, por dar un ejemplo. Yo no voy a lo micro, quien me va a dar lo micro es el plan de marketing y el plan de ventas, donde me van a decir que van a evaluar cierta cantidad de clientes, van a calificar a los clientes y van a aperturar dos puntos de venta propios llamados retailing o de tipo retailing. Y con eso van a conseguir un crecimiento de ventas por punto o van a conseguir penetrar el mercado por punto tanto. Entonces ya ahí es lo micro. Lo micro me lo da el plan de acción que me da cada uno de los departamentos. Pero lo macro es, yo voy a estar en 2 puntos nuevos, punto. ¿Ya? Eso es lo macro. Entonces los planes estratégicos funcionan de esa manera. O se los ve de esa forma. Ojo, todavía no estoy taladrando, no estoy ampliando el panorama. Quiero que quede claro que existe un plan global y de ese plan global se atan las diferentes organizaciones. Porque esto puede ser un plan corporativo, puede ser un plan de una sola empresa, puede ser un plan de diferentes unidades, puede tener muchas opciones de planes en el cual yo tengo que entender y controlar. Pero por ahora me interesa que el general o el global es uno solo, el cual está el alineamiento estratégico y luego el resto de departamentos se van a anclar para poder generar sus objetivos respectivos, estrategias respectivas y planes de acción respectivos. Bien, si nadie tiene si alguien más tiene una pregunta, un cuestionamiento, por favor, que la plantee ahora o un comentario que lo haga ahora para poder continuar, o caso contrario, igual continúa. Patricio, buenas noches. Una pregunta. Le saluda Norma. ¿Con quién hablo? Disculpe. Con Norma. ¿Perdón? Con Hola, Norma Naula. Norma, ¿Cómo cuéntame. está? En otros casos, por ejemplo, el objetivo corporativo del plan estratégico también lo pueden solicitar directamente los accionistas. Por supuesto, es que el plan estratégico tú le presentas a los stakeholders. Ellos son los que van a manejar la estrategia global. Ellos no les interesa lo que hagas en micro acciones. A ellos les interesa cuánto vas a crecer, cuánto voy a ganar yo. ¿Ya? Entonces ahí está el plan y ahí es un macro plan. Ah, ok, listo. Sí, correcto. Bien. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, esto es un proceso, el proceso de comercialización y marketing, netamente como ejemplo, ¿sí? Es netamente como ejemplo para ver cómo a través del plan estratégico nace las acciones. Entonces vemos que en la parte de arriba está el plan estratégico, que vendría a ser la estrategia corporativa, donde se arma o se va a estructurar el plan general de mercadotecnia, en este caso puntual. Del plan general de mercadotecnia nacen los planes de marketing por producto, porque puede ser que yo tenga, no sé, soy Unilever es la corporación y tengo diferentes unidades de negocio, diferentes marcas, diferentes gerencias de marcas. Entonces yo manejo por producto o por línea de producto o por tipo de producto y cada producto tiene su plan de marketing que se van a atar a la estrategia general de marketing. ¿Sí? Luego tengo de cada línea de productos, tengo mi plan general de ventas y tengo mi plan general de comunicación y luego tengo planes de ventas por producto, por canal y organización de la red de ventas de los canales de distribución. Entonces, vemos cómo hay un orden lógico que nace de una estrategia corporativa que sale de un objetivo de mi departamento y que van a ir saliendo las diferentes acciones en función del departamento. Entonces, si hablamos de otros departamentos o de operaciones, perdón un segundo. ¿Ya? Si hablamos de otros departamentos como operaciones, financieros, recursos humanos, van a tener las mismas acciones, probablemente no tan largo porque el ámbito comercial involucra muchas áreas. En este caso hablamos de que marketing controla tanto comunicación como ventas y mercadeo,
ya las 3 áreas en una sola a través de una dirección de mercadotecnia, puede ser que cada departamento sea independiente. Ya va a depender mucho de la estructura de la organización. Pero lo que quiero que quede claro es, de la planificación estratégica, del desarrollo de la estrategia corporativa, nacen el resto de acciones. Bien. La planificación estratégica establece el marco de referencia para los planes más detallados. Es decir, si yo no tengo el plan general, yo no puedo ir al detalle o ir a lo minucioso o ir a lo mínimo. En efecto, una planificación de verdadera utilidad debe llegar a desglosar los planes hacia los niveles inferiores de la organización. Entonces es como que empieza a decantar y se arma un recontra que mega plan. ¿Sí? Entonces presentar un recontra que mega plan difícilmente, o va a ser un poco complejo, porque tienes todas las divisiones, todas las áreas. Entonces cada uno va a ser un plan sintetizado para poder conectar al plan estratégico y poder visualizarlo en un macro ambiente, en una forma macro, y ver el panorama global. La planificación estratégica me permite ello, ya, de que yo pueda ver qué es lo que va a hacer cada uno de los departamentos gracias a mi planificación estratégica que desarrollé anteriormente. ¿Cómo lo ato, cómo conecto todos mis departamentos a la planificación estratégica? Hay algo que se llama el Balance Scorecard, que probablemente más de uno lo ha de haber escuchado. El Balance lo único que hace es conectar las diferentes perspectivas de las áreas a un plan global estratégico general, donde te permite a ti desarrollar diferentes indicadores y controles para determinar de que tu plan se está cumpliendo y que todos apuntan a un mismo objetivo. ¿Sí? Entonces, esto implica que la planificación estratégica se basa en 2 grandes pasos. Primero, la formulación de planes funcionales y departamentales, que es lo que estaba mencionando, y planes complementarios. Entonces, yo puedo tener planes de marketing y ventas, producción y aprovisionamiento, recursos humanos, inversión y financiamiento, etcétera, etcétera. Dependerá mucho de la estructura de la organización. Estos son los tradicionales, los más clásicos, o lo que normalmente una empresa necesita o parte para poder operar. Entonces, en el plan de marketing y ventas, que expresa la oferta que va a formular la empresa en cuanto a gama de productos, característica de los mismos, volumen en que ofertarán, canales a través de los cuales se llegará al mercado, precios de venta, acciones de promoción. Ok, si se dan cuenta, si lo aterrizo en un Canvas, tanto los canales, relación, el cliente y la propuesta de valor se ata mucho al plan de marketing y ventas, que es justamente lo que hablábamos, que era la forma en cómo yo decía cómo voy a hacerlo, cómo voy a aterrizarlo gracias a ese plan. Yo tengo el qué, que es la propuesta de valor, que es de la organización, ¿sí? Y marketing y ventas, por medio de los canales, por medio de las relaciones y por medio de una correcta segmentación, me permite aterrizar esa propuesta de valor. Entonces mi plan va enfocado hacia ese camino. Plan de producción y aprovisionamiento, que recoge la forma en que la empresa obtendrá los productos, incluyendo aspectos como la tecnología que va a usar, los procesos productivos, las instalaciones, los factores y sus fuentes de aprovisionamiento, es decir, proveedores o materias primas, la forma en que controlará los costos, la calidad, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos que tienes recursos claves y también tienes dentro del Canvas recursos claves, y también tienes el manejo de proveedores, que son los key partners. Luego tienes el plan de recursos humanos, donde se establecerá la planificación de la plantilla, del reclutamiento y selección de formación y desarrollo, de promoción, retribución e incentivos. Entonces tenemos la otra arista, que es cómo vamos a hacer que esa propuesta de valor hacia adentro, que es la identidad corporativa, permita enamorar a los empleados y puedan trabajar correctamente y así cumplir eficazmente la acción de comercialización, la acción de los recursos, la acción de los proveedores, etcétera, 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 que tiene mi organización. Y por último, tengo el plan de inversión y plan de financiamiento, que es la forma o las fuentes de ingreso, o por donde yo voy a adquirir factores fijos y variables que probablemente supongan la necesidad de obtener recursos financieros de forma oportuna y económica. Entonces, el cerebro que va a ayudar a cuidar el tesoro de la organización y que podamos tener fuentes de ingresos o aprovisionamientos económicos para poder poner en marcha el modelo o el proyecto o el programa de negocio que nosotros tengamos. Entonces, estos cuatro planes son fundamentales para desarrollar. Pero ¿de dónde se conectan? Del global.
de la estrategia corporativa. Cada departamento va a presentar y va a mostrar sus aristas o va a desarrollar sus aristas para poder cumplir las estrategias corporativas. Bien, ¿alguien tiene una pregunta hasta aquí? Porque ahorita voy a lanzar una que va a generar cuestionamiento. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Dele. Te saluda Emma. Aquí en eso de modelos de planeación estratégica, como usted ahorita nombraba el Balance Scorecard, también entra lo que es el FODA. FODA es una herramienta que tú utilizas para planificar. Sí, eso está dentro de la estrategia o el manejo de análisis estratégico de la organización. Eso lo haces en cualquier tipo de plan. El FODA te entra en cualquier tipo de plan. Lo vamos a ver un poquito más adelante, donde se hablará del FODA y las diferentes variaciones del FODA, porque el FODA creo que todos han enseñado desde que nacemos cómo hacer un FODA, pero se nos ha olvidado enseñarnos el FOFA-DODA, que es el lineamiento estratégico de la organización y de dónde se puede anclar la organización. Pero sí entra en la planificación estratégica, el cual lo evalúas. El FODA entra en la planificación estratégica, en el análisis como tal. Ok, profe. Gracias. Bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si muchos aquí me dijeron, yo quiero empezar un negocio, me encantaría empezar un negocio? Pregunta, si eres tan pequeño, tan micro, tan pyme, ¿cómo sería tu plan? ¿Solo abarcaría lo estratégico global o engloba todo de una otra manera? ¿O tendría que considerar también dentro de mi plan lo de marketing y ventas, producción y aprovisionamiento, recursos humanos, inversión y plan financiero? Así no existan los departamentos, igual yo, gerente global, tengo que hacer todo esto. ¿O no lo hago? ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Con quién hablo? Sí, te escucho. Santiago Cherres. Buenas noches. Santiago. Yo creo que hay que hacerlo indudablemente. Si soy tan pyme que es unipersonal, voy a hablar de un cybercafé, un ejemplo donde solamente... las cafeterías que estuvimos haciendo. Posiblemente en la cafetería, recordemos, tenía que el barista, que los meseros o las personas que atendían, pero en todas estas hay diferentes aristas del negocio que tienen que ser tratados en base a un gran objetivo, que es lo que yo quería hacer. Entonces, si voy a hacer un plan de marketing, aunque sea pequeñito y no voy a ser puedo ser mucho más masivo con en redes sociales, y eso es marketing. Me estoy vendiendo a través de redes, estoy vendiendo mi producto, mi servicio. Si voy a tener 2, 3, 4 empleados, sí o sí, aunque sea yo mismo el que lleve la nómina, pues yo soy el departamento de recursos humanos, yo como administrador, como dueño, como gerente. Obviamente como dueño, como gerente, aparte de recursos humanos, tengo que cuidarme el bolsillo, entonces tengo que hacer un análisis de costos. Entonces, yo creo que dependiendo lo pequeño que sea, si es que es tan pequeño que yo hago más de una función como dueño, como gerente, como administrador, pues obviamente lo estoy haciendo. Tengo un gran plan estratégico y en cada una de esas partes de mi negocio, tendré que, así sea pequeñito o una pequeña porción de mi tiempo, dedicarle a cada una de esas áreas estratégicas. Y si me permite tener 2 o 3 colaboradores, pues un administrador o ya alguien que me pueda llevar la contabilidad, puede ser outsourcing, pero alguien se está haciendo cargo en función de, ¿sabes qué? Para decir que el negocio me está dando, necesito una rentabilidad, pues un poquito más grande de la que sea, si yo esa plata la tengo guardada en el banco. O sea, creía que sí, indistintamente, la respuesta es sí, indistintamente lo pequeñito que sea. Y todo lo anterior fueron ejemplos. Muy bien, es correcto. Normalmente, si nosotros vamos y lo evaluamos con un business plan, esto es la estructura de un business plan. ¿Sí? Voy a regresar a unas láminas anteriores. Yo aparezco, empiezo a hacer el análisis externo, análisis interno y empiezo a desarrollar el diseño de estrategia de mi negocio, pero luego tengo que plantear el plan de marketing o la acción de mercadotecnia de mi negocio, de productos y aprovisionamiento, de recursos humanos y de inversión y plan de financiación. ¿Qué es lo que cambia? Que probablemente una pyme maneja un solo producto, un solo servicio o no es tan variado, es un solo modelo, ¿sí? En cambio, una empresa, una multinacional o una organización que supera las 100, 200 personas, incluso 60, 80 personas, ya está dividido por departamentos y cada departamento tiene una cabeza que se vuelven autónomas dentro de la organización. Entonces cambia la forma como yo planifico y manejo. Entonces lo que quiero poner en lineamiento es
todo va a depender de mi estructura organizacional, de cómo yo voy a planificar. Si mi organización es muy plana, donde definitivamente no tengo cabeza, si soy la única cabeza, yo como cabeza voy a desarrollar dentro del plan cada una de esas áreas, ¿sí? Que lo voy a denominar business plan. Entonces, para mí el business plan está todas las aristas y evalúo dónde voy a lanzar ese producto, esa cafetería que hicimos el modelo de negocios anterior, en la clase pasada, la cafetería que conversábamos, planteo la cafetería y yo empiezo a desarrollar toda la estructura para que la cafetería funcione y yo pueda tener o pueda enamorar a un inversionista o a la banca para que pueda prestarme la plata necesaria y poder yo montar el negocio, pero tuve que yo construirlo con todas las aristas que estamos viendo en este momento. Quizás no en su magnitud global como lo maneja una organización, pero igual tengo que hacerlo. Entonces va a depender mucho del tamaño de la organización o de cómo está la estructura de la empresa para decir cómo yo voy desarrollando y voy planificando. Entonces, a la larga, la planificación estratégica puede ser la decisión global de la cultura organizacional o de la identidad corporativa, pero también involucro el resto de procesos que entran dentro de la organización o que conforman a la organización, independiente de si los tengo en persona física o separación departamental o si soy solo yo. Todo igual yo lo evalúo, ¿sí? Entonces son puntos que usted tiene que tener el conocimiento y que usted tiene que verlo en función de cómo está estructurada la organización. Entonces, aquí viene y nace un concepto de tipología de planes. La tipología de planes va a depender del tipo de la dimensión de la planificación, qué aristas o cómo se comporta mi plan. Entonces hay 4 dimensiones: el alcance, el nivel orgánico, horizonte, y el área. Entonces, cuando hablamos de nivel orgánico, hablamos de la estructura de la organización. Entonces, vemos que tienes corporativa, UN, división, explotación, departamento, proyecto. Hay diferentes tipos de nivel orgánico. El ejemplo que yo cité al inicio era uno corporativo, donde probablemente tú estás evaluando un todo de la organización. Pero puede ser que sea solamente que mi empresa no sea una corporación y sea solamente Patricio Toro como empresa. Igual tengo departamentos, entonces eso será una unidad estratégica de negocio, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya vamos a ir profundizando una a una de estas. Y si se dan cuenta, tienes también el área donde conforman o que puede ser la dimensión de mi plan. Puede ser solamente un plan de un área específica o de un nivel orgánico específico. Entonces, esa es la parte que a veces confunde cuando estás planificando, porque hay muchas cosas que yo puedo tomar o considerar. La idea es que yo tenga claro una estructura en mi cabeza en función del diagnóstico que yo dé de la empresa. Me explico mejor. Si yo entro a una corporación, ok, perfecto, sé que van a haber planes desde nivel corporativo y significa que si es corporación hay diferentes empresas que conforman a esa organización. Entonces yo puedo hacer Holcim y Holcim tiene 3 unidades estratégicas de negocios, que la una es Vicenza, la otra es, me parece, Cerro Blanco, ni sé cuánto, y la otra creo que es Lafarge que compró. Entonces tiene 3 unidades de negocio que pertenecen al propio Holcim. Entonces tienes corporativo Holcim, pero si yo veo un plan y entro a Dicenza, yo sé que lo voy a ver como nivel orgánico, unidad estratégica de negocio, solamente Dicenza, ¿ya? Entonces es importante que yo vea, dependiendo de la organización que yo ingreso, en qué nivel orgánico me encuentro, o si entro como gerente general, pero si entro como un gerente de división, en qué área me encuentro y qué plan debo presentar, que en ese caso va a ser el plan de área, ¿sí? Entonces vamos a desnudar estas dimensiones. Primeramente vamos a hablar del horizonte. Hablamos que hay 3 tipos de horizonte cuando planificamos: largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Cuando hablamos de largo plazo, contempla el plazo de vida útil de las inversiones involucradas en el plan. Es decir, puede ser un tiempo de 5, 6, 7, 10, 15, 20 años en función de lo que financieramente o a nivel de inversión se estructuró para poder desarrollar esa empresa o ese modelo de negocio. O si es que yo tengo una nueva idea, yo no voy a decir que el largo plazo es a 2 años,
porque sería difícil recuperar la inversión si es que yo invertí 5, 6, 10, 20 millones de dólares. Decirlo que en 2 años lo puedo recuperar es complicado. Entonces probablemente yo diagnostique y diga, ¿sabes qué? Lo voy a recuperar en 4 o 5 años y voy a gozar de utilidades hasta los próximos 10 años. Entonces el plan a largo plazo va a ser de 10 años. Entonces, largo plazo contempla el plazo de vida útil de la inversión involucradas en el plan. Es decir, va a superar o va a ser mayor a 5 años. Cuando hablamos planes a corto plazo, se refiere al ejercicio económico normal, es decir, 1 año. ¿Sí? Cuando hablamos de mediano plazo, para la mayoría de las empresas, este periodo puede ser incluso entre 1 y 3 años. Es decir, el mediano plazo normalmente está contemplado entre 2, 3 años. Corto plazo, 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, aunque realmente el corto plazo lo manejamos a 1 año y ahí están todas las acciones de corto plazo. Y el mediano plazo superior a 1 año hasta 3. De ahí para adelante podríamos considerarlo como largo. Dígame. Ya, una cosa sobre eso del mediano plazo. Eso va a depender también de la magnitud de la inversión y del tamaño de la empresa, o es netamente tajante en ese sentido. Lo que pasa es que de una otra manera, el mediano plazo tú lo consideras para poner en marcha una campaña o una acción de un lanzamiento o de algo que tú estás haciendo en el mercado y que quieres ver resultados, como por ejemplo, posicionamiento, participación de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, más que cuando lo vemos en el tema de la inversión, normalmente lo estamos anclando al tema de largo plazo, ¿ya? Pero cuando manejamos mediano plazo, tratamos de manejar diferentes objetivos en el cual ya, si bien es cierto, hay una inversión de por medio, son más fáciles de recuperar que una inversión a muy gran escala. Por eso lo ocupas como mediano plazo. Entonces, normalmente está entre 2 y 3 años cuando consideras un plan de mediano plazo. Entonces, tú dices, voy a lanzar esta campaña en el cual la organización va a introducir este nuevo producto. Entonces, a largo plazo la inversión es esta, pero mis acciones a mediano plazo son las siguientes. Entonces tú empiezas a plasmar y dices, vamos a hacer un tema de campaña de chispa de la vida que va a durar 2 años, donde vamos a generar esto en ventas y vamos a generar esto en utilidad. Esa utilidad la conecto con mi objetivo a largo plazo, que el cual era recuperar la inversión máximo a 5 años. Yo sé que en 2 años esta va a ser la utilidad que yo voy a obtener gracias a esa campaña. De ahí yo saco otra campaña más que es a mediano plazo y digo, ahora voy a sacar la campaña ama o solo ama, ¿ya? Y nuevamente Coca-Cola lanza y dice, en este periodo nosotros vamos a hacer esto y lo otro, ¿ya? Para poder ir consiguiendo el objetivo a largo plazo. Entonces se conectan los 3 objetivos, el de corto, mediano y largo, ¿sí? Normalmente funciona así, pero lo que yo tengo que tener es claro el horizonte, ¿sí? Hacia dónde plasma, hacia dónde va el objetivo, porque también hay objetivos a corto plazo donde yo puedo decir apertura de clientes o apertura de plazas y yo voy a poner periodos de máximo de 3, 4, 5 meses, son corto plazo, ¿ya? Donde en 1 año yo tengo que cumplir sí o sí, porque si no se me cae abajo el resto de objetivos. No sé si fue explícito o si me hice entender. Sí, pero feliz. Bueno, perfecto. Bien, entonces, esto es el horizonte que yo puedo tener. Dígame. Patricia, te habla Lina. Buenas noches. Una Hola, consulta que ya me quedó la duda. ¿Los objetivos nacen primero y de ahí la planificación estratégica o la planificación estratégica y de ahí los objetivos? Siempre nace primero el objetivo estratégico y luego las estrategias para poder cumplir ese objetivo. Siempre primero es el objetivo, siempre. Listo, muchas gracias. Ok. Bien. Vamos ahora a los planes, o no a los planes, vamos a la dimensión de la planificación enfocada en una área. Por lo que respecta al ámbito al que concierne la planificación, se puede diferenciar entre los planes globales, que se refieren al conjunto de la empresa y a todas sus áreas de actividad, y los planes funcionales, que se refiere únicamente a determinada área funcional. Entonces, hablamos de planes globales y hablamos de planes funcionales. En la área específica, tu área o una área que tenga un nombre como distribución, adquisiciones, contabilidad, etcétera, etcétera, van a trabajar un plan funcional
basado en el área en el que trabaja, ¿ya? Entonces, netamente es el plan del área en el cual estás laborando, está trabajando. Es decir, ¿qué vas a hacer para conseguir los objetivos, ¿ya?, de la organización? ¿Qué vas a hacer para que lo que la organización busca en un periodo, cómo vas a aportar para conseguir esos objetivos, ¿ya? Entonces, voy a ver si mañana hacemos un modelo que se llama objetivos en una sola hoja. Voy a idearlas de cómo lo voy a hacer para que lo puedan vivir en carne propia de cómo ejecutarlo. Pero el día de mañana voy a estructurar los objetivos en una sola hoja para que vean cómo se ancla de un objetivo general y cómo de ese objetivo general empieza en cadena a que cada división o cada área pueda tener un objetivo en el cual va a ser responsable y van a planificar, ¿sí? Pero bueno, regresando al tema, entonces el área de actividad es mi plan de mi área, ¿sí? Netamente, en función de la área que yo me encuentre, yo hago mi plan funcional. Entonces, que abarque pueden establecerse planes funcionales que abarquen a toda una área funcional o planes parciales dentro de esta área. Entonces, como por ejemplo lo que yo mostré anteriormente del modelo de escuela, el escuela de carpintería de aluminio, EPAC, ¿ya? Ese vendría a ser un plan funcional que está dentro del área de mercadotecnia, ¿sí? Entonces, un plan que se desarrolló específicamente, que también puede tener nombre similar a un proyecto, pero de otra forma es un plan funcional que nace del área de mercadotecnia y que se plasma o que se lo presentó para poder ejecutarlo para que se lleve a cabo, pero fue un plan específico, ¿sí? Así un plan de marketing puede comprender, por ejemplo, el plan de ventas, plan de promoción, plan de distribución, etcétera, etcétera, así como también el de operaciones. Puedes tener el plan logístico, el plan, un director financiero de operaciones, va a tener el plan de finanzas, va a tener el plan logístico, va a tener el plan de provisiones o de plan de importaciones o de exportaciones, etcétera, etcétera. Cada departamento va a tener su plan funcional. Esa es la idea de la dimensión por área, ¿sí? Entonces, cada área tiene su plan. Si es que la empresa lo tiene. Si la empresa no tiene las áreas, ya no es un plan, ya no puedo decirle como un plan funcional, sino como un plan del todo, porque no tengo áreas. Entonces, es importante que diagnostiquemos eso. Entonces, si tiene jerarquías o tiene departamentos, tengo planes de área sí o sí. Bien. Luego tengo el nivel orgánico, que está conformada por corporaciones, UN, división, explotación, departamento, proyectos, ¿sí? Entonces, el nivel orgánico lo puedo dividir de estas formas, el cual resulta obvio que existe correlación entre la tipología anterior y el ámbito de organización de los planes. Es decir, es muy similar si es que hablamos el plan de área con el plan de nivel orgánico, desde un punto de vista no de la importancia de la organización, sino que es obvio que si tengo que hacer un plan corporativo, probablemente yo planifique y considere las diferentes áreas que conforman dentro de la organización y que yo voy a dar el lineamiento para que cada uno se conecte. Es decir, ambos van a planificar, ambos van a tener objetivos, ambos van a tener estrategias, ambos van a tener tácticas desde esa perspectiva. O sea, van a verlo, van a tener el plan, va a ser muy similar en el desarrollo, pero va a cambiar mucho la orientación y a dónde está enfocado. ¿Sí? Entonces, el nivel orgánico tiene estos grupos, el cual el plan corporativa se refiere al conjunto de una empresa, incluyendo todas sus líneas de negocios y actividades. Entonces, soy Unilever y yo considero todas las líneas de negocio que posee en mi plan corporativo. Yo tengo que evaluar el todo de la organización y yo puedo decir que le ponga un objetivo o una meta a cada uno de ellos, o les pide que planteen sus objetivos o sus metas para anclarse al objetivo corporativo. Entonces, corporativo y global abarca toda la empresa, ¿sí? Entonces, soy Holcim y yo abarco todas las unidades de negocio, porque todas las ventas que generan todas esas unidades de negocio que yo le voy a poner un objetivo de presupuesto, van a conseguir que yo llegue al objetivo máster. Voy a hacerlo más desmenuzado. ¿Ya? Estamos en una reunión de Holcim, yo digo, quiero vender este año 2021. En el año 2021 vamos a vender, no sé, se me ocurre, $100 millones. Perfecto. Entonces,
Holcim como tal, como empresa Holcim, no como grupo, sino como empresa, como unidad de negocio, me va a representar de las ventas 60 millones de dólares. Construmercado me va a representar 30 millones de dólares y las Farch 10 millones de dólares. Entonces, como plan organizacional, perdón, como plan corporativo, yo tengo la meta global y acabo de poner las acciones de cada uno de las unidades de negocio que me tienen que cumplir para que yo pueda llegar a mi meta global. Estoy considerándolas a todas las unidades de negocio. Lo mismo va a pasar con Unilever, lo mismo va a pasar con cualquier corporación que tenga diferentes empresas, tienen que tener un número para poder cumplir el número máster. Entonces, esa es la idea de la planificación corporativa, en el cual tú evalúas y determinas, ok, cómo va a funcionar cada una de las empresas y aparte, qué apoyo le vas a dar a cada empresa para que pueda funcionar y conseguir su objetivo. ¿Sí? No sé si me siguen o se armó un champú. ¿Estamos claros hasta aquí? Está claro hasta acá. Todo lo que estamos viendo está quedando claro. Estamos pudiendo separar en la cabecita cómo va funcionando todo esto. Bien. Luego tenemos los planes de las unidades de negocio, las UN. Cuando escuchen el término UN, son unidades de negocio. Los planes, las siglas significan unidades estratégicas de negocio o en siglas SBU, Strategic Business Unit, y de las divisiones. Entonces, tanto la unidad de negocio como una división entran aquí en este tipo de planes o nivel orgánico. Por ejemplo, un negocio, lo que explicaba hace un momento, Holcim Disensa. Disensa es la unidad de negocio. De división, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, nosotros estamos divididos por 3 divisiones: sector agrícola, sector ferretero y sector infraestructura. Si bien es cierto, no son compañías independientes, son divisiones que están dentro de la organización y que conforman como que fuera una unidad estratégica de negocio. Por eso es UN o división. Ambas cumplen o son muy similares, solo que la UN está ante la ley o ante la super de compañías. Existe la compañía. En cambio, la división está dentro de la compañía, pero está dividido en 3 grandes sectores. ¿Sí? Entonces, estas son los referidos de unidades empresariales que desarrollan una estrategia diferenciada dentro del conjunto de los negocios de la empresa, diversificada y que gozan de gran autonomía operativa. Es decir, cada unidad es independiente, tanto la división como la unidad estratégica de negocio. Entonces, si yo tengo o mi unidad de negocio está dentro de una unidad, de un nivel orgánico corporativo, yo tengo que esperar la estrategia corporativa para poder planificar mi unidad estratégica de negocio. Si yo soy una división dentro de la unidad estratégica de negocio, por ejemplo, Tubos Pacífico, yo tengo que esperar la suprameta o el objetivo global de Tubos Pacífico para que mi división se ancle a ese objetivo y yo pueda planificar correctamente. ¿Sí? Entonces funciona muy similar entre UN y corporativa, división con UN. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos diferenciando los diferentes tipos de niveles orgánicos que pueden existir en una empresa. Ya vayan visualizando en la empresa que están qué tipo de nivel orgánico están. Si son solamente una UN, si son una UN con divisiones o si son una empresa corporativa que tiene diferentes UNs. ¿Ya? Hasta aquí está claro: corporativa, UN y divisiones. Perfecto. Disculpe que sea así, pero me gusta ir avanzando con el conocimiento para que luego no se nos arme un champú, porque esto no es tan sencillo, no es tan fácil así asimilarlo, porque confunde un poco, sobre todo cuando me dicen, tengo que planificar cómo hago. Y ahí es cuando se termina probablemente un champú, y más de uno probablemente le haya pasado, y empiezas a planificar y te confundes y empiezas a tocar otras áreas y específicas, así sucesivamente. Ok, planes de explotaciones, referidos normalmente a unidades técnicas productivas o sucursales. ¿Ya? Puede ser plan de explotación de alguna unidad o de una sucursal
que se encuentra, por ejemplo, una en Quito, una en Guayaquil. Si bien es cierto, están dentro de una UEN, esa explotación o ese plan de explotación, yo voy a tener mi sucursal norte, mi sucursal sur, cuál va a ser sus planes de acción para poder conseguir los objetivos de la UEN. Dígame. Te saluda Santiago Cherres. Oye, estoy viendo una... Gladys tiene una pregunta, tiene algún problema con su micrófono. La diferencia entre corporativo y WEN, ¿se puede diferenciar por el capital social que dispone? Es la pregunta de Gladys. Claro, porque de una otra forma, tú cuando creas la corporación, tú en la super de compañías lo inscribes como una corporación, ya sea un holding o le das el nombre de corporación. ¿Sí? Entonces, y tú ves el nivel de accionistas que probablemente sean las empresas que están atadas. Entonces ya te lo determina al momento que suscribes la empresa, tú eliges qué tipo de perfil va a tener o qué tipo de organización es. ¿Sí? Entonces, y a quiénes le va a ofrecer el servicio como corporativo. Eso está registrado en la super de compañías. Cuando tú lo evalúas y ves, ahí te dice qué tipo de suscripción es. Mister, muchas gracias. Ya arreglé el problema y ya está respuesta a la pregunta. Gracias, Santiago, por tu ayuda. Ok. Bien. Normalmente eso lo sabemos los que estamos dentro de la unidad estratégica de negocio, ¿no? Si estás en una unidad estratégica de negocio, viene alguien y te dice pertenecemos a tal grupo o a tal empresa macro, que incluso puede ser que esté en otro país, ¿ah? Puede ser que esté en México, puede ser que esté en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera, y tú eres una unidad estratégica de negocio solamente aquí en Ecuador. O sea, hay muchas figuras que se podrían dar, ¿ya? Bien. Departamento, planes departamentales, que son las de área, que es lo que hemos estado conversando. Consulta, Patricio, ahora dígame. Sí personal. Dígame. Sí, entendiendo que cada una unidad de negocio es una empresa distinta, con un objetivo corporativo, es decir, pero ante la superintendencia de compañías es una empresa distinta con su propio representante legal. Capital, perdón. Representante legal, es correcto. ¿Puede cada unidad de negocio votar resultados distintos de pérdidas o ganancias entre otras unidades de negocio? Y los colaboradores de esa unidad de negocio, digamos una que sí tuvo superávit, ayudar a los que no tuvieron superávit y se hace una sola en el momento de la repartición de utilidades. No sé si me hice entender. Sí, te entiendo. Por ejemplo, si la unidad, voy a ponerte un caso que pasaba acá cuando yo trabajé en Sedal. Yo pertenecía al grupo corporativo que se llamaba Corpesa. Colexis S.A. era Corpesa, ya era la razón social. Entonces, Colexis ofrecía como grupo corporativo, ofrecía los servicios corporativos a 3 unidades de negocio: Estrusa, Sedal y Vitral. Cada una de esas empresas tenía su propio representante legal y tenía su propia jerarquía como empresa. Pero nosotros como Corpesa o Colexis ofrecíamos el servicio de recursos humanos, marketing, marketing y financiero como un holding corporativo o como un staff de servicios corporativos a todas estas empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Sedal, después de Corpesa, después votó otra organización, sacó otra empresa que se llamaba Sedal Durán, Sedal, Estrusa y Vitral. Eran las 4 empresas que teníamos. ¿Qué sucedía? Cuando una de las empresas generaba utilidad o reportaba la utilidad, esa utilidad era solamente la unidad estratégica de negocio. No la podía repartir ante los demás. ¿Ya? No la podía repartir. Ahora, lo que sí se sabía hacer cuando las unidades de negocio, estratégicas de negocio, son muy similares, en este caso Sedal Durán y Sedal, que eran las 2 fábricas que se habían creado, habían decidido crear una nueva unidad estratégica de negocio, un nuevo nombre, porque tenemos incentivos tributarios, etcétera, etcétera, lo habíamos colocado. Entonces pusieron una nueva empresa, montaron una nueva empresa, ¿ya? Sí se hacía un juego en el que cuando nosotros teníamos que demostrar que Sedal tenía que reportar Sedal Durán tenía que reportar buenos números, se hacía intercompany, cruces de cuentas, cruces de variaciones para poder, cruces no de activos, sino de compra y venta, donde el uno reportaba, por ejemplo, le poníamos empleados a la otra y empezaba a haber un cruce de ese tipo de cosas para poder justificar y decir que la empresa no está en pérdida. En ese caso puntual sí se lo podía hacer, pero ¿qué pasaba?
el Estado podía evaluar y podía determinar y empezar a hacer auditoría y detectar si realmente cada unidad estratégica de negocio se está manejando independiente o si estás haciendo algún cruce o algo para manipular información. Y ahí eso pasó. Entonces, si hay un control estatal en el cual te está regulando ese tipo de cosas. Entonces, no es tan sencillo poder hacer eso de que la corporación, yo le meto mano a todas las empresas y empiezo a jugar con la acción, sí, con el balance o con el P&G de cada uno y empiezo a arreglar a cada una de ellas y empiezo a fingir o crear ventas ficticias. Ojo, lo puedes hacer, pero como gerencia general no se recomienda, sino que cada unidad estratégica de negocio se maneje solo. Sino, si leímos lo de Jack Welch, el documento, él te habla francamente en ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, si no, sal del negocio y deja en paz el mercado, y no pierdas tiempo, porque si quieres justificar y mentir a través de cruces de cuentas o de cuentas falsas para poder mantener una unidad estratégica de negocio, no vale la pena. Entonces, en la organización, cuando se tenía que tomar temas de rescate y ver de qué podíamos hacer entre una organización y otra, lo que hacía era que el accionista invertía capital en la empresa o una unidad de negocio invertía capital en las acciones de una de las unidades de negocios para poder respaldarla o ayudarla. Ya es un movimiento estratégico que hace o que lo planificas en la planificación estratégica y que tomas decisiones de ese nivel. ¿Ya? Pero lo ideal es que cada unidad estratégica de negocios reporte independientemente. Si no está funcionando, bueno, o sea, algo está pasando, algo anda mal. No debería entrar en rescate cada dato la corporación. Y a lo que iba. En la empresa corporativa o la empresa que representaba la corporación nunca generaba utilidad. Jamás. Siempre era cero, porque eran los servicios que vendíamos y realmente todo estaba cruzado entre el ingreso y el gasto y nunca nos daba utilidad. Siempre era 0, porque era un servicio que les dábamos a las otras empresas que les cobrábamos el servicio como corporación. Era una figura que nosotros manejábamos. ¿Qué pasa con la ley? Esa figura hoy en día ya no es muy válida en el que crees una empresa corporativa, una organización corporativa, donde le ofrecen los servicios a cada unidad estratégica de negocio. Porque resulta que si tienes marketing o tienes un departamento de marketing y tienes un departamento contable, la unidad estratégica de negocio debe contar con esas dos divisiones para funcionar. Entonces tú no puedes departamentos estratégicos como finanzas, contabilidad, tú no los puedes tercerizar, tienes que tenerlos dentro de la empresa. Y eso es algo que las corporaciones hoy en día tuvieron, bueno, no sé cómo quedaron, pero tengo entendido que hoy en día ya tienen que regularse y ya no pueden ofrecer servicios corporativos grandes de toda una división como lo que es como el departamento financiero a varias unidades estratégicas de negocio. ¿Ya? Ahora cada unidad estratégica de negocio tiene que tener su propio equipo financiero o su departamento financiero, háblese cobranzas, háblese el departamento administrativo y háblese recursos humanos y háblese también la parte contable. Entonces hay muchos temas de la ley que hay ahí y que realmente cada vez es riguroso. Ahora, todo se puede, ¿no? Pero lo ideal sería de que cada unidad estratégica de negocio se mantenga independiente. O sea, el deber ser es que cada unidad estratégica de negocio sea independiente, autónoma, su propia estructura y se mantenga ella sola, viva. Correcto. O muera el tiempo que tenga que vivir. O sea, eso es lo ideal. Ahora, si es que tienes que entrar con rescates, el accionista va a evaluar. Pones la plata una vez. 2 veces, ok. La tercera ya lo dudas, pues ya después ya no botas la plata. De acuerdo. Gracias. ¿No? Bien. Mister, ¿y si esto lo adhiere a un fideicomiso? Eso es algo temporal. Ya, pero el fideicomiso de una otra forma está independiente, está separado y es una nueva unidad estratégica de negocio a la larga, porque es independiente y va a durar un tiempo, ¿sí? No de por vida. Recuerden que la razón principal de una organización es durar de por vida y mantenerse en el tiempo. El fideicomiso tarde o temprano va a acabar, ¿ya? Y dura un tiempo de un proyecto establecido. Entonces, eso lo puedo considerar como una unidad estratégica de negocio, pero no como una corporativa. Y es totalmente independiente. Tú lo haces para no tocar o no enrolar tu empresa o de una otra forma no comprometer tu organización y creas un nuevo grupo de accionistas o de funcionarios que van a hacerse cargo de ese fideicomiso que pueden representar a diferentes empresas. Pero va a durar poco, no es eterna, va a acabar tarde o temprano el fideicomiso.
Ok, listo, gracias. Mister, buenas noches, le saluda José Rivera. José, ¿cómo vas? Cuéntame. Sí, ¿qué tal, mister? Una consulta para organizaciones. Usted nos dijo que vayamos más o menos verificando cuál es el plan dentro del nivel orgánico que pertenece a nuestra empresa en la cual laboramos. ¿Hay organizaciones que pueden tener más de un plan de estos aquí o solamente tendría que tener uno? No entendí, no comprendí tu pregunta. O sea, Me ¿cómo tenga más de un plan de esto de aquí? Me refiero a que dentro del nivel orgánico, un banco pueda tener planes corporativos globales o planes departamentales. Sí, Es que eso va a pasar, porque el banco puede ser la unidad estratégica de negocio, ese es el nivel orgánico, y también va a tener departamentos, ese va a ser su otro nivel orgánico. Voy a tener planes departamentales y plan de unidad estratégica de negocio. Ya, voy a tener los dos. ya, listo, ok, gracias. Ok. Ok, otro nivel orgánico también son los proyectos. Cuando tengas algo puntual, también funciona y dices, este es un proyecto específico y es algo muy simple o muy sencillo, el cual va a tener un tiempo, o puede ser que en el tiempo ese proyecto se convierta en una unidad estratégica de negocio. Sí, bien, lo importante es que tengamos claro entre corporativa, unidad estratégica de negocio y división. La división puede estar dentro de la unidad estratégica de negocio, y la unidad estratégica de negocio, la suma de varias van a formar un holding corporativo, el cual planificas corporativamente todas estas unidades estratégicas de negocio, ¿sí? Y la división va a ser dentro de una unidad estratégica de negocio que puede haber diferentes unidades dentro de esa empresa, el cual tienes que representar. No es común, pero existen empresas que tienen esa figura en el cual los dividen por áreas o por grandes grupos para poder fomentar o poder trabajar objetivos por áreas o grupos o macro segmentos que tenga el mercado en el cual esté atendiendo. ¿Sí? Entonces, dígame. Máster, buenas noches, le habla Marcos. Yo trabajo en una entidad pública. Ellos como empresa pública tienen obviamente direccionado su plan estratégico corporativo, pero luego son la gerencia general y vienen como que subgerencias. O sea, está la gerencia operativa, la gerencia administrativa financiera, la gerencia jurídica, la gerencia de comercialización. Inicialmente eran una unidad de negocio, pero entiendo que por el tema de que se reestructuró la ley de empresas, ellos modificaron la estructura y lo hicieron como está ahora, pues no serían como departamentos, ya no existe como unidades de negocio porque es una sola gerencia financiera la que maneja toda la contabilidad de la empresa. ¿Cuántas empresas son? Lo que pasa es que son comunidades. Por ejemplo, la unidad operativa es la que se encarga de todo el proceso industrial, agrícola, de almacenaje y logística. Y existe y sería sí. la otra, el área comercial, que el área comercial también tiene como que la gerencia comercial y tienen divisiones de la que vende la parte agrícola en cáscara, la parte agrícola ya procesada, es decir, ya pelada, y la parte agrícola que se vende como insumo, o sea, como químico agrícola. Entonces, todos ellos, o sea, como corporación, o sea, serían no ya una unidad de negocio, sino... o sea, no ¿cómo se llama? ¿Qué ministerio es? Es del MAC, del Ministerio de Agricultura, es una empresa pública, la Unidad Nacional de Almacenamiento. Realmente ellos tienen como objetivo controlar la reserva estratégica de alimentos del Ecuador. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en esta crisis que hay, ellos son los que están encargados, son los que están abasteciendo de arroz a ciertos sectores más vulnerables. Pues, ¿no? Pero... ok, entonces... Dígame. Pero, cierra, por favor. ¿En qué lo vas? ¿Pero qué? Que si ya no siendo una unidad de negocios, porque ellos lo que venden comercial realmente es la utilidad para todos como empresa. Estas áreas todavía no las ubico, pero estoy tratando de ubicarlas de acuerdo al segmento. Si ya no es una unidad de negocio, no están separadas como unidad de negocios, como existen, son como subgerencias, no sé si eso serían como departamentos o divisiones, lo que está hablando la empresa actualmente, como están.
Ok. Pero cuando me hablas de financiero o el departamento financiero, el que maneja la sugerencia financiera, ¿maneja totalmente independiente de lo que es comercial? No, manejan todo. O sea, financiero es todo, es una sola. Es la gerencia general y vienen las subgerencias, que sería gerencia jurídica, que tiene toda la parte legal de la empresa, gerencia administrativa financiera, que tiene toda la parte contable de la empresa, así como la parte de recursos humanos. Viene la gerencia comercial, que está encargada tanto de comercialización de alimentos como de comercialización de químicos y productos agrícolas. Y luego la gerencia de operaciones, que es la encargada de toda la operatividad, tanto logística, de almacenaje o de procesamiento de productos, pues, ¿no? Y después de esas gerencias están direcciones. Por ejemplo, yo soy el director de industrialización, mi parte es la industrialización de productos. Pero así mismo hay un director de almacenamiento, hay un director de calidad, hay un director de logística, y así mismo las otras gerencias tienen sus directores, tanto para comercializar productos como el director contable, etcétera, etcétera. Claro, a ver, más o menos lo que me hablan, claro, está un champú, ¿no? Pero en todo caso sigue siendo una unidad estratégica de negocio porque sigue siendo la misma empresa. No se ha creado nuevas empresas que conformen a esta, sino que son divisiones que tú has hecho como estructuras para poder solventar o cubrir diferentes áreas. Entonces tienes la unidad estratégica de negocio con sus diferentes divisiones y las divisiones tienen sus departamentos, ¿ya? Entonces eso ayuda un poco a poder manejar la acción y se vuelve dinámico porque tienes en una parte división y en otra parte solo departamento. A la larga, cada director va a ser responsable de algo específico, el cual él tiene que reportar, o de 2 o 3 cosas específicas que él tiene que hacer funcionar para que luego la cadena vaya funcionando hacia arriba y la unidad estratégica de negocio dé los resultados que tiene que ser. Pero tu unidad estratégica de negocios pertenece a un gremio ministerial, o sea, es decir, va a ser como la figura corporativa donde tiene el Estado, que tiene los diferentes ministerios, que cada ministerio vendría a ser una función de UN o de unidad estratégica de negocio. Entonces, recapitulando, tú estás en una unidad estratégica de negocio que tiene visión departamental y también tiene divisiones para poder cumplir diferentes áreas o diferentes aspectos. Todo va a depender de cómo está, qué tan ordenado está y qué tan sencillo es mostrarlo en organigrama para poder comprenderlo y entenderse, ok, esto es lo que va a ser la competencia de cada uno de los directores, de cada departamento y de las divisiones creadas, ¿sí? Entonces, más o menos así es como al menos lo visualizo el caso que me planteas. Claro, o de la realidad igual, que me estás comentando. Claro, porque igual cada una de las direcciones elabora su plan estratégico. Obviamente la gerencia general tiene un plan estratégico que lo vería como que a largo plazo, y cada una de las direcciones hace un plan estratégico que es como que a un año, a corto plazo, a fin de que todos los años se vaya reestructurando este plan o se vaya visualizando en el sentido de que si funcionó el plan, se ejecute nuevamente para el siguiente año o se modifica o se vea en dónde se refuerza esa parte. Y bueno, eso lo hace cada una de las estructuras. Y de acuerdo a lo que estaba conversando, efectivamente, nosotros, al menos como operaciones, tenemos que esperar primero el plan estratégico de comercial para nosotros poder elaborar la parte de operaciones, ¿no? Sí, correcto. Y que puede ser que cada división o una división predomine sobre ciertos departamentos, como mostraba yo del de mercadeo, que es, por ejemplo, una división de marketing o dirección de marketing, y dentro de la dirección de marketing hay 3 departamentos, que es marketing, ventas y comunicación. Entonces esperan el plan de marketing para que pueda el plan general de marketing para que cada uno pueda planificar y crear su propio plan. ¿Ya? A la larga sabemos que la persona que está al pie del cañón, que va a tener que controlar o manejar su área que le fue asignada, sabe que tiene que ser un plan específico de su área. Lo importante, o en este caso, si nosotros somos el gerente general, nosotros tenemos que tener claro que yo le voy a pedir, en este caso, si soy una unidad estratégica de negocio, me interesa que cada departamento me presente su plan y que cada división esté clara para que pueda pedir los planes respectivos y ver la sinergia que existe entre cada departamento que va a influir dentro de cada división, para que cada uno me presente el plan correspondiente y poder tener claro el mapa global de la organización de qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo complejo de la dirección. Coger el juego, este tipo de cosas, y entender la lógica de cómo yo voy a presentar y plasmar mis ideas
mis ideas estratégicas no es tan sencillo, ¿sí? Por eso la planificación estratégica ayuda a poder en otra forma poner en orden y poder entender cómo yo voy a ir conectando cada punto para que los departamentos funcionen correctamente, o que cada departamento me plantee su planificación correctamente y unirlos al plan general, que es el estratégico global, ¿sí? Esa es la idea. Pero a la larga, lo que me interesa ahorita es que vean el mapa que puede darse, tanto si es que estoy en una corporación, si estoy en una unidad estratégica de negocio, si estoy en una división, o si estoy en un tema de explotación, que hablábamos de una sucursal, de un departamento o de un proyecto específico, ¿sí? Bien, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 3 tipos de estructuras de planes. Puedo tener un plan global corporativo, que es lo que estábamos hablando. Puedo tener un plan de negocios y puedo tener un plan de área específico, un plan de una área específica. Vamos rápidamente a visualizar. El plan comercial, perdón, el plan global o corporativo tiene los siguientes ámbitos. Incluye las estrategias de desarrollo y crecimiento, de expansión y diversificación, de compras, política de inversión y similares. En cambio, un plan de negocio son las actividades de cada una de las UENs o las diferentes UN o divisiones de una organización. Entonces aquí tú tienes, ojo, estrategia de desarrollo por el negocio, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos y similares. Si se dan cuenta, son muy diferentes, ¿sí? Son muy diferentes al corporativo. O sea, no está siendo muy específico. El corporativo es más amplio. Me interesa crecimiento y desarrollo de toda la corporación y de las unidades estratégicas como tal. Pero la UN es mucho más focalizado y se enfoca en su negocio, en su mercado y en su producto. En cambio, el de marketing, por ejemplo, puntuando como un tema dentro del plan de marketing, cómo se conecta al plan de negocios, son los mercados o segmentos específicos que incluyen definición de los mercados objetivos, amplitud de las líneas de productos, extensión o eliminación de la línea, distribución, comunicación y similares. Entonces vemos que cada uno tiene diferentes aristas o diferentes ámbitos. Vamos al plan global, metas y objetivos. Pueden ser metas como crecimiento de facturación global, rentabilidad global, bonificación por acción y similares. Veamos qué pasa con un plan de negocio. Crecimiento de las ventas de la unidad estratégica de negocio. Mientras el uno está enfocado en la venta global de la suma de todo el presupuesto de las unidades estratégicas de negocio, el plan de negocio solo se preocupa de su unidad estratégica de negocio, de su rentabilidad, de su flujo de caja, etcétera. El plan de marketing, en este caso, en este modelo, hablamos que en la meta y objetivos van a ser las ventas, participación de mercado, margen de contribución, es decir, cuánto me va a aportar cada producto y cada marca en el PIG o en la utilidad de la organización, satisfacción del cliente y similares. Asignación de recursos en el plan global entre los negocios y entre las áreas funcionales comunes. Plan de negocio entre las diferentes funciones de la unidad estratégica y el plan de marketing entre las diferentes actividades. Entonces vemos cómo las asignaciones de recursos acaban, perdón, mil disculpas. Acá está asociado entre las diferentes unidades que la conforman, acá entre las funciones, es decir, los departamentos, y cuando ya está en el departamento, entre las diferentes asignaciones o diferentes tareas, es como asignan los recursos. Ventaja competitiva sostenible se genera mediante una mejor gestión de los recursos de la empresa o búsqueda de la sinergia entre las diferentes UN. Es decir, yo como corporación, ¿cómo hago que cada unidad estratégica de negocio me represente y sea válida o no válida, sino tengan una ventaja competitiva en cada uno de sus mercados? El plan de negocios, en cambio, la ventaja competitiva se genera mediante el desarrollo de eficaces estrategias competitivas, competencias básicas y fortalecimiento de la unidad estratégica de negocio, nuevamente enfocada solamente en el negocio, mientras que un plan departamental se genera mediante un posicionamiento eficaz de los productos y marcas, competitivos en algunos competidores, marketing mix, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más específico. ¿Ya? Yo lo voy a hacer, mi ventaja competitiva va a ser en función de mi accionar de mi departamento. La sinergia se genera entre recursos, tecnologías o competencias básicas compartidas entre las diferentes unidades estratégicas de negocios. Es decir, cómo están concatenadas o están conectadas una con otra. Porque puede ser que yo tenga una unidad estratégica de negocio en la que una es la explotadora de la materia prima
la otra es la que procesa la materia prima, la otra es la que fabrica ya el producto gracias al procesamiento de la materia prima, y otra unidad de negocio en el que sea la comercializadora que coloque en el mercado el producto ya elaborado de la fábrica. Tengo 4 unidades de negocio y hay una sinergia, pero también puede ser que tengo diferentes unidades estratégicas de negocio en diferentes mercados. ¿Ya? Y yo pueda ver qué sinergia puede existir entre una con otra y qué puedo hacer para que puedan complementarse la una con la otra si es que da el caso. ¿Ya? En cambio, el plan de negocio se genera entre recursos y competencias de su unidad estratégica de negocio, es decir, imagen y fortaleza de sus productos y sus marcas. Entonces, a diferencia de la sinergia corporativa, que son las unidades estratégicas de negocio, la sinergia que existe entre las unidades estratégicas de negocio, el plan de negocios se enfoca en la marca que tiene la unidad estratégica de negocio, que puede ser una marca, 2 marcas, 3 marcas, no lo sé. Los productos que tiene, qué sinergia hay en esa unidad estratégica de negocio de los productos que él maneja. Y cuando hablamos de un departamento, en este caso como marketing, que lo pusimos como ejemplo, se genera entre los recursos, competencias y actividades de marketing compartidos por 2 o más productos en el mercado. Es decir, cómo mi presupuesto de marketing puede asignarse, o cómo mis recursos de marketing se pueden asignar en los diferentes productos o marcas que maneja, ¿sí?, la organización. Entonces, vemos que cada plan es muy distinto. Mientras el uno va global, el otro va netamente centrado en el negocio y el otro va netamente centrado en el departamento. Bien. Con esto cerramos para podernos ir al receso, que es el alcance. El alcance puede ser que el plan puede ser un plan estratégico, táctico y operativo. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de esto? Entonces tienes la alta dirección, dirección intermedia, ¿ya?, y personal no, supervisión directa y personal no directivo, que son en nivel estratégico, táctico y operativo. Entonces, cada plan puede tener esos alcances, puede tener uno de esos alcances. ¿Ya? Vamos a verlo en una forma cruzada. ¿Sí? Cuando yo planteo o desarrollo un plan estratégico, ¿sí?, el nivel directivo es alto. El horizonte temporal es largo. ¿Sí? El nivel orgánico va a ser global, es decir, corporativo, unidades estratégicas de negocio y divisiones. Y área de actividad va a ser global, va a ser netamente globales. ¿Ya? Van a estar todas las áreas y yo lo voy a ver de una forma global. Cuando hablamos de un tema táctico, de una planificación táctica, hablamos del nivel directivo intermedio. Es decir, van a ser los gerentes o jefes quienes van a plasmar o van a plantear el plan o van a estructurar el plan. Horizonte temporal probablemente sea medio o mediano plazo. Nivel orgánico, departamentos y proyectos. Entonces aquí vemos los planes departamentales, ¿ya?, que es la parte táctica del planteamiento de la organización, ¿sí? Y las áreas de actividad, pues puede ser, está mezclado entre un funcional y un global, es un híbrido. Y cuando hablamos de una acción o una planificación operativa, vemos que el nivel de directivo es bajo, horizonte temporal es corto, son acciones puntuales, nivel orgánico es de explotación, una actividad puntual que tiene que ser, ¿ya?, y es de actividad funcionales. ¿Sí? Entonces, en el operativo, el plan operativo es cuando ya lo aterrizaste en lo que quiero que en la empresa se haga en las diferentes áreas operativas de la organización y que yo ya lo tengo aterrizado a ese nivel para que yo pueda conseguir de la operatividad lo táctico y de lo táctico lo estratégico. Entonces, vemos aquí cómo está cruzado las diferentes planificaciones, que parte de la estratégica también nace lo táctico y de lo táctico viene el operativo, y los niveles de incidencia, el horizonte, el nivel orgánico y el área de actividad. Entonces, como que nos permite ver un mapa un poco más claro, ¿sí?, de cómo se ve cada uno de los planes dentro de la organización, ya sea corporativa, unidad estratégica de negocio, ya sea de un departamento o ya sea de algo de explotación. Hablamos de explotación cuando es algo específico que vas a ejecutar en el puesto, en el punto de la organización. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta referente a esto? Buenas noches, Máster.
¿Con quién tengo el gusto? Manuel Jacob, el saludo. Manuel, cuéntame. Mire, de acuerdo a los planes de planificación estratégica, en la práctica, ¿qué tan complejo sería para poder alcanzar esta planeación estratégica el hecho de paralelamente alinearlo con un sistema de gestión de calidad? ¿Alinearlo con? Un sistema de gestión de calidad. Cuando me hablas del SIG, del sistema de gestión de calidad, me hablas ISO. Correcto. Ok, cuando nosotros hablamos de normativas ISO, cumplir una normativa ISO, recordemos que dependerá del tipo de ISO, que bueno, si hablamos de un SIG, estamos hablando de la ISO 14, 18 y, corrígeme, me parece que es la 9000. Correcto. ¿Ya? Entonces, cada una de esas ISO cumple o tiene un patrón o tiene un objetivo. Mientras el uno es medio ambiente, el otro es empleado y el otro es calidad del producto, que garantizas la calidad del producto por medio del proceso. Entonces, de otra manera, la planificación estratégica, cuando hablas de esas tres aristas, tú estás hablando del Departamento de Recursos Humanos en la protección de la ISO, en este caso 18000. Cuando hablamos de la ISO 14000, estamos hablando de que estás instaurando que tu planta o tu proceso productivo es limpio o apoya al medio ambiente. Y cuando hablamos de la 9 es que está enfocado netamente al cliente, ¿sí? Entonces la ISO lo único que hace es tratar de estructurar o tratar de organizar correctamente los procesos, que tú te pones el nivel de procesos que tú quieres. Eso es lo que normalmente la ISO te dice que debes cumplir, pero tú debes determinar cómo lo quieres cumplir. ¿Ya? Definitivamente están atadas a toda la propuesta de valor y conectado al modelo de negocio de la empresa. La ISO se adapta al modelo de negocio de la empresa. Entonces, una vez que está adaptado el modelo de negocio de la empresa con las ISO, ¿ya? En la planificación estratégica de ley van a estar, de lleno van a estar, y probablemente tengas indicadores como el de cómo estás afectando al medio ambiente, cómo está el clima laboral y cómo está la satisfacción del cliente, que son, hablando en forma general, los tres objetivos primarios que las ISO contemplan o que buscan. Entonces, en la planificación estratégica entran o están vinculadas dentro de la ISO, pero no es que tú estás pensando en que la ISO, tengo que cumplir la ISO de esta forma. El que lo va a exigir es la persona que está encargada del SIG, ¿ya? De que cumplas los parámetros de la ISO para que no se vean afectados, ¿ya? Pero a la larga tú siempre te enfocas en el tema comercial inicialmente y luego cómo afecta en cada una de las empresas, de cada uno de los departamentos, para que cumplan sus objetivos, y ahí entra el tema de la SIG, ¿ya? Porque el de ventas y el de marketing estará encargado del tema de satisfacción, el de producción va a estar encargado de este otro objetivo y el tal de este otro objetivo, que ya están dentro del sistema integrado de gestión como modelo de negocio. No sé si me hago entender. Entonces todo depende de que si la empresa adoptó y lo incorporó dentro de su modelo de negocio, su planificación estratégica automáticamente va a estar apalancando el manejo de las ISO. El problema es que muchas personas separan la ISO y lo ven como un número aparte y luego planifican y dicen no importa la ISO, sino que arreglo los datos para que se vean bien. Desgraciadamente muchas empresas lo hacen, ¿ya? Y manejo mi empresa separada de la ISO. Entonces es cuando tú no adoptaste las ISO dentro del modelo de negocio, ¿ya? Entonces no sé si me hice entender. O cuéntame si es que existe todavía otra duda. Bueno, la duda principal era por lo que obviamente un sistema de calidad nos da una mayor variedad de indicadores para poder medir las gestiones de cada uno de las planeaciones, pues, ¿no? Claro, pero eso está conectado al modelo de negocio, porque el modelo de negocio está por medio de una cadena de valor, y esa cadena de valor, el ISO es el que se involucra, ¿ya? Y te hace cambiar tus procesos para que tú puedas cumplir el parámetro ISO, la función o el objetivo ISO, que lo incorporas dentro de la organización. Entonces lo que estás haciendo es cambiando un proceso para que vaya en función de alguien que te lo recomienda, ¿ya? Y cumplas ese objetivo que te plantea la ISO. Entonces está dentro del modelo de negocio. Pero es su expertise, obviamente en la práctica, ¿usted considera que debe estar alineado o no? Porque obviamente el hecho de implementar y poder cumplir un sistema de gestión de calidad, obviamente a la empresa, a la organización le da un aval mucho mayor que quizás alguien que simplemente no lo hace. A ver,
si yo pagué tantos miles de dólares para poder implementar y sacar el certificado ISO, y no lo voy a poner dentro del modelo de negocio y lo voy a manejar como una pantalla independiente y mintiendo de que la información que yo saco es la que espera la ISO para que me puedan recertificar, la verdad estás botando la plata y lo único que estás haciendo es garantizando que en una exportación los europeos o los americanos te vean de mejor forma. En Ecuador no tiene un mayor impacto porque el consumidor no es que te está consumiendo más porque tienes la ISO 9000 o 14000 o 18000. ¿Ya? Pero si ya lo tengo, trata de incorporarlo dentro del modelo de negocio, si no, ¿para qué inviertes? O sea, esa es la lógica, pero en la práctica realmente muchas empresas no lo hacen porque les afecta en su gestión y en sus procesos poder adaptarse al tema de la ISO, porque recordemos que la ISO funciona o nace en Inglaterra y ciertas normativas que ellos exigen, por ejemplo, en el tema de cuidado de natural, hay veces que te exigen cosas donde uno dice, ¿sabes qué? Lo que me estás pidiendo es difícil para mi modelo de negocio. Y ahí es cuando viene el tema del choque de cultura europea con la latinoamericana, donde hay veces que complica un poco poder incorporar las ISO y poder plasmarlas y decir que tengo la ISO, ¿ya? O que tengo el certificado ISO. Hola. Sí, dígame, sí, cuénteme. Buenas noches, soy Angie. Tengo una acotación. Yo trabajo para una empresa de seguridad y nosotros estamos haciendo la implementación de lo que es la ISO. Queremos hacerla. No le escucho bien, espéreme un segundo. Le escucho súper bajo, espéreme un segundo, que puede ser mi audífono, espérame. O puede ser el mío. Aló, ya, repítame por favor. Me dice que trabaja en una empresa donde quieren implementar el tema de la ISO. Sí, nosotros brindamos el servicio de lo que es de guardias de seguridad. Pero cuando queremos hacer participaciones en lo que es compras públicas en el CERCOP, es importantísimo tener esto de la ISO y también a la vez tener certificación BAS. Nos piden, claro. incluso nos piden el certificado, y si no tenemos este tipo de certificaciones quedamos descalificados en el proceso. Ya, Entonces, ok, esto es un tema normativo, ya el país que está pidiendo en una área específica para que puedas cumplir. Esos son trabajos bloqueos. Sí, entonces, hola. Sí, le estoy escuchando. Ya, ahora, está bien, hay áreas específicas donde definitivamente la ISO sí tenga un peso o la normativa puede un peso. Por ejemplo, en una empresa técnica, ya nos estamos metiendo en otra área, no estamos hablando ya más amplio. Puede ser que me estén exigiendo que yo tenga el cumplimiento de las normas IN para poder entrar o para poder importar o para poder producir o vender en el país un producto, ¿sí? Porque el Estado me lo está exigiendo para controlar un mercado. Entonces, si estatalmente está instaurado y pedido, ok, no te queda de otra que tener la ISO. No sé si te van a pedir las tres, no creo que te han de pedir una de las tres, no sé cuál. Pero ya depende mucho del giro del negocio donde viene la exigencia, en este caso el Estado, para participar y venderle al Estado. Muchas veces es trabas. Y ese es el objetivo de las ISO. Son formas, no solo de las ISO, sino de cualquier certificación, es evitar que se me venga alguien al mercado, a mi mercado natural y me pueda afectar con productos o se vuelve una amenaza de que ingresa a mi mercado y entra cualquiera. Entonces las normativas bloquean ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces ya dependerá mucho del giro del negocio. No lo sabía que en este caso están exigiendo que tengas la ISO para poder participar. Me imagino porque como es un servicio, probablemente tengas el ISO como certificado. En cambio de fábricas te piden el INEN. Pero que es un excelente ejemplo. Pero regresando al tema, si el ISO no está dentro del modelo de negocio y lo ves como aparte y simplemente para cumplir y poder estar participando y que no me moleste dentro de mi organización, realmente no sería lo sano. Lo ideal es que lo incorpores y lo manejes dentro de la empresa y que todos tengan conciencia de ello para que puedas conseguir los objetivos. ¿Ya? Esa es la idea, pero en la práctica no pasa mucho. ¿Ya? Hay muchas empresas que lo manejan por separado. Y es más, cuando va a haber auditoría es cuando recién levantan la información o no hay una cultura, ya es algo de la cultura organizacional como tal. Usted como director el día de mañana puede decir y determinar la ISO se respeta y las normas se respetan y eso es algo parte del modelo del giro de negocio. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de la cultura. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. ¿Alguien más tiene una pregunta en este momento? Si no, para irnos a un break.
Bien, son las 8:12. Espérame un segundo, que escuché por aquí a alguien que escribió.